2018. Otoño. Capítulo 1. Las primeras frases que llegan a la costa. Las grabaciones son de otoño de 2018. Conocí a una familia normal de 4 miembros que vivía en un pequeño pueblo costero del Mar Negro. El miembro más pequeño de la familia, Dennis, de 5 años, tenía un miedo casi paralizante al mar, del que toma su nombre. Su madre me contó lo que pasó ese día con las manos entrelazadas sobre la mesa. La primera vez que lo llevamos a la playa, empezó a temblar nada más salir del coche. Dijo: vi las imágenes que se grabaron ese día en la playa con el móvil. En la cámara, mientras los otros niños corrían tras las olas, Dennis lloraba pegado a la puerta del coche. En la grabación se oía un grito agudo. «¡No quiero irme!», gritaba. «Es muy profundo, me volverá a arrastrar». La tranquila playa turística del pueblo parecía de repente extraña y amenazante con esas palabras. Cuando le pregunté a su padre por ese momento, bajó la mirada. «Al principio no lo entendí», dijo. «En nuestra infancia, el mar era sinónimo de libertad, pero él, en cuanto lo vio, retrocedió como si se hubiera encontrado con un viejo enemigo». Luego hubo un breve silencio. No solo no podía mirar al agua, sino que tampoco podía mirar al horizonte, añadió. Por las tardes, en casa, cuando se emitían imágenes submarinas en uno de los canales de documentales con la televisión encendida, Dennis huía a su habitación. Al principio, su madre pensó que era una reacción normal de un niño. Pero una noche, antes de apagar la televisión, le oí susurrar. Dijo: «Ellos siguen allí. Yo salí, pero ellos no pudieron», se había dicho Dennis a sí mismo. Cuando escuchó esa frase por primera vez, la madre pensó que era una fantasía infantil. «Pensé que se estaba inventando historias», me contó. El padre fue más severo. «Es un niño, se ha visto afectado por lo que ha visto», dijo. Pero la madre no pudo ocultar su inquietud. Su tono de voz era muy extraño, dijo. Era como si recordara una escena, no como si se la estuviera inventando. Según los registros, la primera pesadilla llegó 3 semanas después. A medianoche, todos se despertaron sobresaltados por los gritos que resonaban en el pasillo de la casa. A la madre se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar ese momento. Cuando corrí hacia él, estaba sentado en la cama. Dijo: «Me ahogo, mamá. El agua me entra en la boca. No pude salvarlos», gritaba. Sus manitas estaban apretadas en el aire, como si se estuviera estrangulando. Por la mañana, en la grabación que hicimos en la cocina, todavía conservo en mis notas la conversación entre la madre y el padre. La madre pregunta: «¿Lo llevamos a un especialista?». El padre se encoge de hombros. «A esta edad, los niños tienen pesadillas. Se les pasa», dice. Luego añade: «Yo también tenía pesadillas cuando era pequeño, pero luego se olvidan». En ese momento, Dennis los escuchaba en silencio desde el umbral de la puerta. La madre añadió este detalle: «Tenía los ojos muy abiertos, lo oía todo». Mi primer contacto con este caso comenzó cuando la madre me envió un correo electrónico. «Mi hijo dice constantemente: ya he muerto una vez», escribía. En la grabación de audio que me envió, una delicada voz infantil pronunciaba una frase clara: «Me ahogué una vez en este mar, no quiero volver». En ese momento, sentí que algo que no podía explicarse como una simple fobia infantil comenzaba a tomar forma. En nuestra última conversación, la madre, agarrando con fuerza su taza en la mesa de la cocina, me dijo: «Mamá, no eres mi verdadera madre, pero te quiero». Luego, tras respirar hondo, añadió: «En ese momento comprendí que no se trataba solo de miedo al agua, sino que era la continuación de una historia que venía de otro lugar». Cuando llegué al pueblo para seguir el rastro de esa historia, ninguno de nosotros sabía aún lo que iba a descubrir. Capítulo 2.
el mar en las paredes de la habitación. Cuando entré por primera vez en la habitación de Denise, me llamaron la atención los dibujos de las paredes. Había líneas de olas tan detalladas que no cabría esperar de un niño de 5 años, un barco acercándose a la costa y una figura humana curvada en el costado del barco. Su madre me mostró los papeles colgados en la pared y dijo: «Los ha dibujado él mismo». Luego añadió en voz baja: «En cada mar se hunde alguien». El niño estaba sentado en el borde de la cama, mirando sus dibujos. Le mostré uno de los dibujos y le pregunté: «¿Qué está pasando aquí? ¿Me lo puedes explicar?». Tras una breve pausa, habló sin apartar la vista del dibujo. «Este no soy yo», dijo. «Este era yo antes». Luego señaló con el dedo la zona oscura del fondo del mar. «Aquí todo es negro», dijo, «porque el sol muere antes de llegar aquí». Esta frase, pronunciada por un niño de 5 años, ensombreció notablemente el ambiente de la habitación. También hablé con su profesora de preescolar. Me contó un incidente que ocurrió en la clase de los pequeños mientras preparaban la lista para la excursión a la piscina. Les pregunté a los niños: «¿Quién quiere venir?», dijo. Denise puso la cabeza sobre la mesa y no levantó la mano. Cuando le preguntó por qué, Denise le dio una respuesta breve y clara. «Allí también me puedo ahogar, maestra», dijo. Luego añadió: «Nunca se sabe cuándo el agua te va a arrastrar hacia abajo». Cuando la profesora escuchó estas palabras por primera vez, pensó que eran de un adulto. Quizás su padre le haya dicho algo así, pensó. Pero luego recordó una escena que Denise había contado a sus amigos mientras jugaba en el arenero durante el recreo. «El agua había llegado hasta aquí», dijo el niño, llevando la mano a la altura de la garganta. «Entonces grité, pero mi voz se perdió entre la espuma». Uno de sus amigos se volvió hacia el profesor y le preguntó: «¿Por qué Denise siempre cuenta historias como si estuviera muriendo?». En ese momento, se consultó a un psicólogo infantil para determinar si se trataba de una fobia o de algo más profundo. En la consulta con el psicólogo, al cerrar su cuaderno, dijo lo siguiente: «El miedo al agua es frecuente en esta edad y puede tratarse de productos de la imaginación no basados en traumas». Luego se detuvo. «Pero algunas frases son muy maduras para su edad. Me llamó especialmente la atención el énfasis en la segunda vida». En la última reunión, se volvió hacia la madre y le dijo: «Aún no puedo dar un diagnóstico definitivo». La primera frase clara que mencionaba una vida pasada se registró durante un viaje en coche. Mientras el padre pasaba por la carretera costera del pueblo, Denise miró por la ventana y, de forma inesperada, dijo: «Aquí no». Yo estaba en otro lugar, en un puerto muy concurrido. El padre me contó así aquel momento. Pensé que estaba bromeando y le pregunté: «¿Qué puerto es ese?». La respuesta de Denise fue breve y escalofriante: «El puerto desde el que me caí del barco». Tras esta frase, la madre no pudo aguantar más y abrió el teléfono para grabar la voz. Al escuchar la grabación, entre el ruido del motor del coche y la suave música de fondo, se oía claramente la voz del niño. «Era un barco grande», decía. «Era de noche, todo el mundo gritaba, tenía mucho frío». Luego, en un tono que se convertía en susurro, añadía: «Cuando el agua está oscura, nadie puede encontrarte». Esa frase fue el punto de inflexión para la familia. Al principio, el padre había intentado suprimir todo con explicaciones racionales. Me dijo: «Ha visto algo en la televisión, lo ha visto en internet. Los niños captan muchas cosas». Pero inmediatamente después, hizo una confesión en voz baja. «Pero en casa no vemos documentales sobre barcos», añadió. «Ni siquiera yo he visto una escena en el puerto tan detallada como la que él describe. No entiendo de dónde sabe los nombres de las calles». Durante el viaje en coche, Denise había mencionado el nombre de una ciudad a la que nunca habían ido. La madre explicó: «No dijo Izmir ni Estambul,
sino un lugar más pequeño. Yo oí el nombre de esa ciudad por primera vez de su boca. El padre intervino. Luego, al mirar el mapa, vimos que realmente era una pequeña ciudad portuaria junto al mar, dijo. Ni siquiera yo conocía esa calle, pero él señaló el volante y dijo, allí me caí. En ese momento, la línea de normalidad en la vida de la familia se rompió silenciosamente. Los dibujos en la habitación de Dennis, las escenas de ahogamiento que le contó a su maestra y la descripción de la ruta en el coche, todo había comenzado a conectarse con un hilo invisible. Mientras la luz roja de la grabadora parpadeaba, me hice la siguiente nota. ¿Y si todo esto fuera la imaginación de un niño extraordinariamente poderoso? ¿Y si lo que llamamos imaginación fuera, a veces, el alma reproduciendo una escena antigua? Al seguir esta pista, aún no habíamos llegado a los detalles reales de la vida pasada, pero la ola ya había comenzado a golpear la costa. Capítulo 3. La noche inolvidable. Según contó la madre, la tercera noche de pesadillas los despertó a todos de un salto de la cama. Dennis estaba de pie en su habitación, con el pelo pegado a la frente, agarrándose la garganta y respirando con dificultad. «¡Dejadme! ¡Me están tirando hacia abajo!», gritaba. Cuando su madre lo cogió en brazos, sus puños seguían cerrados, como si estuviera apretando con fuerza sus muñecas. Después del incidente, cuando su hijo se calmó, su madre le preguntó por qué había gritado así. Dennis miró la almohada y dijo, «Porque volví a sumergirme en el agua». Luego susurró, «Esta vez no estaba solo». Cuando la madre le preguntó asustada, «¿Quién estaba contigo?», el niño negó con la cabeza. «No tienen nombre», dijo, «solo lloran». En ese momento, el psicólogo quiso que el niño hiciera un dibujo para ver si mostraba signos de trauma. Al poco tiempo, Dennis dibujó una forma redonda en el papel y en el centro un círculo oscuro. Cuando le preguntó, «¿Qué es esto?», Dennis respondió, «El agujero del barco». El psicólogo se sorprendió. «¿Qué agujero?», preguntó. La respuesta del niño volvió a ser impactante. «El lugar por donde entran las personas, pero del que no pueden salir». La madre me contó otro incidente que ocurrió unos días después. Mientras se bañaba, cerró el grifo y detuvo el flujo de agua. «Me da náuseas oír el agua», dijo el niño, y de repente añadió, «Estuve allí mucho tiempo». La madre quiso preguntarle más, pero los ojos de Dennis se perdieron en el vacío y su voz pareció chocar contra las paredes y desaparecer. Una tarde, en el salón, se volvió hacia su padre y le preguntó de repente, «¿Por qué no me escucharon?». El padre, sorprendido, respondió, «¿Quién no te escuchó?». A Dennis se le llenaron los ojos de lágrimas y le tembló la voz. Mientras bajaba dije, «Estoy aquí», dijo, pero todo el mundo gritaba mucho. El padre se aclaró la garganta al repetir estas palabras. «En ese momento sentí miedo por primera vez», dijo. Los detalles que contaba el niño pequeño provocaban cada vez más inquietud en la familia. La madre preguntó, «¿Cómo puede salir tanto dolor de un cuerpo tan pequeño?». Unos días más tarde, Dennis dijo otra frase. «Yo también era pequeño entonces». Estas palabras le pusieron los pelos de punta a la madre. Cuando le preguntó, «¿Cuántos años tenías?», Dennis respondió, «Era un poco mayor que yo». Una noche, mientras dormía junto a él en su habitación, donde a menudo se despertaba sudando, oí una frase susurrada. Entre el sueño y la vigilia, dejó escapar otra palabra entre dientes. «No quiero volver». En ese momento, anoté en el código de tiempo de la cámara. 0244. Dennis no quiere aceptar su pasado. Un día, su padre se acercó a mí en silencio y me dijo, «Quizás solo sea un niño y con el tiempo lo olvidará». Pero inmediatamente después,
fijando la mirada en una esquina de la habitación, añadió: ¿y si no lo olvida? Al examinar este caso, ya nadie podía considerar lo sucedido como una simple fantasía infantil. El recuerdo de aquella noche oscura se hacía más evidente a cada paso. Capítulo 4. Nombres que vienen del fondo del agua. En este capítulo se registró por primera vez que Denise dijo un nombre real. Una mañana, mientras desayunaba en silencio, de repente dijo: «Mi nombre no era Denise». Su madre y su padre se quedaron paralizados. «¿Y cuál era tu nombre?», le preguntó su madre. El niño, como si estuviera recuperando un recuerdo muy lejano, dijo lentamente: «Alejandro». La madre nunca había oído ese nombre de su hijo. Con voz temblorosa, le preguntó: «¿Quién es Alejandro?». Y Denise, sin levantar la vista de su plato, respondió: «Yo. Yo era el que se había ahogado». Estas palabras quedaron suspendidas en el aire como una cruda realidad. Al día siguiente, su padre cedió en su obstinación y comenzó a investigar. Buscó en Internet casos de ahogamiento con el nombre Alejandro. Año, ciudad, puerto. Intentó reunir los pequeños detalles. «Pero hay cientos de resultados», me dijo. «Ninguno pertenece a un niño». Luego exhaló un suspiro de cansancio. Pero empecé a leerlos todos. Otro detalle que contó Denise fue el nombre del barco. Una tarde, mientras jugaba con sus juguetes, se detuvo y dijo una frase. «El nombre del barco era muy largo», dijo. Estaba escrito con pintura azul. Cuando su madre le preguntó con curiosidad: «¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?», el niño respondió en voz baja: Umit». Luego se llevó la mano a la boca y se calló. Con esta información, el padre comenzó a buscar nombres de barcos como Umitiolu, Umitli Denith o Mavi Umit. Según los registros, hacía unos años se había hundido un viejo barco de pasajeros en una tormenta en la costa sur del Mar Negro, el Mavi Umit. Cuando el padre encontró la noticia, le temblaban las manos. «Desaparecieron 7 personas», me dijo. «No se encontraron los cadáveres». Cuando la madre leyó la noticia, las palabras de Denith, «todavía están allí», resonaron en su mente. Esa noche le preguntó a su hijo una vez más: «¿Qué recuerdas?». Denith, con una mirada que parecía temer confesar, dijo: «Tenía frío». El mar estaba frío. No podía respirar. Con lágrimas en los ojos, añadió: «Grité: ¡Mamá!». Pero mi madre no estaba en el barco. Cuando el psicólogo organizó una nueva sesión, le preguntó a Denith cómo era el puerto. El niño describió el lugar con las manos, como si estuviera dibujando el marco de una puerta. «Había un camino largo», dijo, «y farolas a los lados. La gente esperaba». El psicólogo intentó preguntar sin que le temblara la voz: «¿Qué esperaban?». Denith respondió: «El barco». Pero el barco era malo para nosotros. Sobre la mesa en la que estábamos sentados, entre los resultados de la investigación, no se me escapó una línea que indicaba la fecha del hundimiento del barco. El psicólogo también lo había visto. Entre los pasajeros desaparecidos, un nombre llamaba la atención: Alejandro A., de 7 años. Esa información se cernía sobre la mesa como una pesada sombra. El padre se llevó las manos a la cabeza y murmuró: «Coincide. ¿Y si realmente coincide?». La madre, con un susurro aún más desesperado, dijo: «Mi hijo. ¿Y si tiene miedo de morir 2 veces?». Denise los observaba desde lejos y repetía en voz baja la misma frase: «Yo volví, pero ellos no». Con estas palabras, la pregunta comenzó a crecer. ¿Este niño recuerda o lo ha olvidado todo? Capítulo 5. A las puertas de la ciencia. La familia, con un miedo cada vez mayor, finalmente comenzó a buscar ayuda académica. La primera consulta se realizó en el Departamento de Psiquiatría Infantil de la universidad. El médico, con expresión seria, tomaba notas en su cuaderno en su amplio despacho acristalado.
mientras Dennis se sentaba en el borde de la silla. El médico le preguntó con voz tranquila: ¿Puedes decirme por qué te da miedo el agua? Dennis bajó la mirada y murmuró: porque puedo volver a caer. El especialista intentó entender el incidente como un trauma para encontrar una explicación más racional. ¿Has tenido alguna mala experiencia en el agua?, le preguntó. Dennis negó con la cabeza. No. Luego levantó la vista hacia el médico. Eso fue antes, dijo. Aquí no. El tono de esta frase hizo que todos los adultos presentes en la sala contuvieran el aliento. Ese mismo día, el médico le realizó varias pruebas de memoria, percepción y dibujo. Pero la parte más impactante comenzó cuando el médico le mostró una imagen de un barco. Dennis miró la imagen durante un largo rato y de repente señaló con su dedo meñique el costado del barco. «Me caí aquí», el médico preguntó con sorpresa. «¿Te caíste tú?», Dennis respondió con claridad. «Yo no, Alejandro». El asistente de psiquiatría ofreció a la familia un marco científico. Los niños pueden tener amigos imaginarios. Puede tratarse de una transferencia traumática. Puede que se haya visto influido por los medios de comunicación. El padre escuchó con paciencia. Luego habló en voz baja. Pero en casa nunca hemos visto un accidente marítimo tan real como el que cuenta este niño. Esta frase rompió por un momento la frialdad médica que reinaba en la sala. El médico hizo una sugerencia. El nivel de ansiedad es alto. Sigamos adelante con la fobia al agua. Sin embargo, la madre no pudo resistirse y preguntó: ¿Y todo lo que ha contado? ¿Todos esos detalles? El médico dejó el bolígrafo y respondió: a veces, la mente humana transforma lo que no quiere olvidar en otra forma. Pero cada palabra que decía aumentaba aún más las dudas de la madre. Al final de la sesión, Dennis se detuvo en la puerta del médico y miró hacia atrás. Susurró una frase clara: «Doctor, siempre hay oscuridad debajo de mí». El médico se detuvo un momento y miró a los ojos del niño. Luego sonrió levemente. «Ya no hay oscuridad», dijo. Pero Dennis negó con la cabeza. «Tú no lo ves». En el informe psiquiátrico se escribió la siguiente frase: «Las narraciones de fantasías con temática de vidas pasadas pueden indicar que la frontera entre la realidad y la fantasía aún no está madura». Sin embargo, el médico que firmó el informe ocultó un profundo suspiro junto a su firma. Porque una sensación de muerte tan claramente recordada no se podía explicar fácilmente. Al salir, la madre, mientras subía a su hijo al coche, me susurró: «Si me preguntas, cuando la ciencia cierra una puerta, el alma abre otra». En ese momento me di cuenta. En este caso, la ciencia y lo desconocido se sentaban a la misma mesa, pero elegían no mirarse. Y en medio de esa mesa, Dennis intentaba respirar en silencio. Capítulo 6. Tras la pista de los viajeros perdidos. Al darse cuenta de que se trataba de algo más que una simple crisis infantil, la familia concertó una cita con un parapsicólogo. El nombre que les dieron era el de un investigador de origen español que llevaba años trabajando en la regresión a vidas pasadas, el Dr. Miguel Herrera. Nos recibió en su pequeña oficina llena de libros. Las paredes estaban decoradas con mapamundis y dibujos de puertos. El doctor Herrera escuchó con calma lo que le contamos. Luego se volvió hacia Dennis y le habló con un suave acento español. ¿Podemos descubrir juntos la historia de Alejandro? Dennis respondió con voz temblorosa. Se ahogó. Yo vine. Herrera inclinó la cabeza y tomó nota en su cuaderno. Y ahora, incluso sin ver el agua, te cuesta respirar, ¿verdad? Dennis solo asintió levemente con la cabeza. El investigador ofreció a la familia una explicación que se situaba entre la ciencia y la fe. Algunas almas, dijo, cuando experimentan un miedo intenso en el momento de la muerte, ese miedo puede dejar huella en una nueva vida.
El padre intervino inmediatamente. «Eso no es científico». Herrera respondió con un guiño. «Todavía no». Luego comenzó a hacerle algunas preguntas a Denise. «¿Quién era el capitán del barco?», preguntó. Denise respondió sin pensarlo. «No lo sé, pero Alejandro lo sabía». Una vez gritó: «Capitán Luis». Ese nombre nos dejó a todos desconcertados, porque ese detalle nunca antes había salido a la luz. Mamá se tapó la boca con las manos. «Denise, no habías dicho eso antes». Herrera abrió varios informes de accidentes en su ordenador. Miró la lista de barcos hundidos en el Mar Negro. En uno de los informes nos llamó la atención un nombre: Capitán Luis Romero. Herrera se detuvo y me miró. «Las coincidencias a veces son la sombra de la verdad», dijo. Cuando la sesión estaba a punto de terminar, Dennis se incorporó de repente en su silla y le preguntó a Herrera: «¿Los sacarás?». Herrera se sorprendió. «¿A quiénes?», preguntó Herrera. La voz de Dennis se quebró. «A los que quedaron abajo». Las lágrimas que brotaban de sus ojos dejaron una huella cálida en sus mejillas. Mientras la madre abrazaba a su hijo, Herrera nos dijo en voz baja: «Si Alejandro realmente vivió, su muerte está registrada». Luego añadió: «Y tal vez este niño haya regresado para completar la historia inconclusa de su pasado». Al salir de la oficina, Dennis se volvió una vez más y miró hacia la puerta. De sus labios brotó una voz temblorosa que pronunció estas palabras: «Me están llamando otra vez». En ese momento, solo pude escribir una frase en mi cuaderno: «Esto ya no es solo una historia, es el regreso de una vida perdida». Capítulo 7. El lugar donde se cruzan dos vidas. La familia aceptó la propuesta del investigador Herrera de ir a un puerto cercano al pueblo. Denise permaneció en silencio durante todo el trayecto, mirando por la ventana, pero como si lo que viera no fuera la costa, sino la sombra del pasado. Cuando su madre le dijo: «Si quieres, podemos volver», el niño susurró: «No, siempre he vivido aquí». Cuando llegamos a la entrada del puerto, Dennis se detuvo de repente. Sus ojos se fijaron en un punto. «Ahí», dijo. Su dedo meñique señalaba las barandillas metálicas oxidadas. El padre estaba desconcertado. «¿Nunca has visto este lugar?», le dijo. Denise respondió: «Alejandro lo vio». Al oír esto, la madre y el padre se miraron sin saber qué decir. Herrera se arrodilló junto al niño. «¿Qué recuerdas?», le preguntó. Denise respiró aceleradamente. «El agua oscura y los gritos». Luego se agarró la garganta con las manos y tembló. Me quedé sin aliento. Herrera solo tomó nota, sin tocarlo. En ese momento, el niño se desplomó en el suelo y susurró: «Tengo frío en los pies. Vuelvo a tener frío». La madre corrió hacia su hijo. Dennis levantó la cabeza y habló con dolor en lo más profundo de sus ojos. «Me agarré a ellos, pero se me resbaló la mano». La madre, ahogada en lágrimas, preguntó: «¿Quién es?». El niño respondió con voz apagada: «Mis amigos». Luego añadió: «Yo salí. Ellos no pudieron». De repente, Dennis se levantó y caminó hacia el borde del puerto. El padre lo agarró rápidamente y lo tiró hacia atrás. Denise gritó: «¡Suéltame! ¡Tengo que mirar debajo!». Mientras la gente a su alrededor se daba la vuelta para mirar, la madre tomó el rostro del niño entre sus manos. «Ahora aquí estamos a salvo. Todo ha terminado». Pero la respuesta de Denise nos estremeció. «No ha terminado. Sus voces siguen bajo el agua». Herrera se volvió hacia mí y me dijo en voz baja: «Algunos traumas no provienen de la memoria, sino de las sombras del alma». Luego añadió: «Este niño parece estar atrapado entre dos vidas». Anoté esta frase en mi cuaderno: «El agua oscura une el pasado con el presente». De vuelta a casa, Denise apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Con un suspiro cansado y profundo,
dijo. No quiero morir otra vez. Su madre lo abrazó con más fuerza, pero todos sabíamos que esa pesadilla ya no solo lo perseguía por las noches, sino también durante el día. Capítulo 8. Las profundas aguas de la memoria. Unos días más tarde, el comportamiento de Dennis comenzó a cambiar aún más. Antes de dormir, miraba a su alrededor como si oyera el sonido del agua y decía: «Se acercan». Su padre revisaba cada rincón de la habitación y trataba de tranquilizarlo diciendo: «No hay nadie aquí». Pero Dennis negaba con la cabeza e insistía: «Sí que hay, solo que no se ven». Una noche, la madre se sentó a la mesa y tomó una decisión. Le preguntaría directamente a Dennis. «¿Qué quiere Alejandro?», le preguntó. El niño cerró los ojos. Lentamente, desde lo más profundo de su ser, surgieron las palabras: «Quiere salvarlos». La madre preguntó con sorpresa: «¿Y tú?». Tras un breve silencio, Dennis respondió: «Yo quiero vivir». Herrera quiso hacer una sesión similar a una regresión. Le dijo a Dennis que cerrara los ojos. «Ahora estás en el barco», le dijo. «¿Qué ves?». El miedo se reflejó en el rostro de Dennis. «Hay estrellas, pero muy pocas». Le temblaban las manos. Sopla el viento, la gente grita, viene el agua. Luego, una sola palabra: «Tengo miedo». El investigador intentó mantener la calma. ¿Qué pasó antes de caer al agua oscura? Dennis apretó los dientes y dijo: «Mis pies resbalaron. Alguien se estiró hacia mí, pero no pudo agarrarme». Silencio. Y luego la frase más impactante: «Yo solté su mano». Los sollozos de la madre llenaron la habitación. El padre no pudo soportarlo y se levantó. «¡No puede ser! ¡Es solo un niño!», gritó. Herrera levantó lentamente la cabeza. «Sí, pero quizás su alma sea más vieja». El padre apartó la mirada. En ese momento, los muros de la lógica se resquebrajaron una vez más. El pulso de Dennis se aceleró. Le costaba respirar. «Me ahogo», dijo, presionándose el pecho con las manos. Herrera puso fin al proceso de inmediato. «Ya estás aquí. Estás a salvo». Cuando Dennis abrió los ojos, se abrazó a su madre llorando. «No me voy a ir, ¿verdad?». La madre respondió entre lágrimas: «No, estás conmigo». Después de la entrevista, Herrera se volvió hacia mí y me dijo con voz cansada: «Recuerdos tan nítidos, o bien son del inconsciente colectivo, o bien son el eco de una vida pasada». A continuación, me hizo la siguiente pregunta: ¿quién puede decir cuál es la verdad? Esa noche escribí en mi cuaderno en mayúsculas: «Esto ya no es solo recordar, es una muerte que se ve obligada a ser recordada». Capítulo 9. El grito bajo el silencio. Dennis ya casi no dormía por las noches. Tenía las ojeras moradas y los hombros caídos. Una mañana, su madre se sentó al borde de su cama. «¿Qué te pasa, cariño?», le preguntó. Dennis levantó los párpados con dificultad. «Si duermo, vuelvo a bajar». Estas palabras volvieron a destruir la esperanza de su madre. Su padre intentaba aferrarse a explicaciones científicas. «Quizás sea un trastorno del sueño, quizás sean pesadillas», decía. Pero esa misma noche, una débil voz infantil que resonaba en el pasillo lo detuvo. «Déjenme, por favor, déjenme». Cuando corrió a la habitación, Dennis estaba sentado en la cama, como si estuviera luchando contra manos invisibles. El padre lo tomó en brazos y le preguntó: «¿Quién te está sujetando?». Dennis respondió con voz ronca: «Ellos, los que se han hundido». La madre comenzó a rezar para proteger a su hijo. Pero una noche, Dennis apoyó la cabeza en el pecho de su madre y dijo: «Las oraciones no llegan al agua». Después de oír esas palabras, la madre no pudo dormir hasta el amanecer. La historia de Dennis comenzó a difundirse por el pueblo. Una de las vecinas se acercó con cautela a la familia y les susurró:
Quizás deberían hablar con un sacerdote. El padre se opuso al principio, pero el hecho de que Dennis se encerrara cada vez más en sí mismo lo dejó sin remedio. Por eso, concertaron una cita con un sacerdote conocido por aliviar el dolor espiritual de los niños. Durante la consulta espiritual, el sacerdote le habló a Denise con voz suave. ¿Por qué tu alma sigue teniendo miedo? Denise miró las manos del sacerdote y dijo, porque yo morí. El sacerdote respiró hondo. Todos morimos algún día, dijo. Denise negó con la cabeza. Pero no todos mueren 2 veces. Estas palabras silenciaron a todos los presentes en la sala. El sacerdote miró atentamente a los ojos del niño. ¿Por qué temes morir por segunda vez?, le preguntó, y la voz de Dennis se convirtió en un susurro gélido. Porque esta vez no podré volver. Después de la entrevista, el sacerdote habló a solas con la familia en la cocina. Este niño no solo cuenta historias, lleva una carga. La madre tragó saliva. ¿Y qué vamos a hacer? El sacerdote inclinó la cabeza con resignación. A veces, las almas perdidas tienen que encontrar su propio camino. Denise, que los observaba desde lejos, se decía a sí mismo, ellos también saben que soy yo. Cuando oí esa frase, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Este niño no solo recuerda, lo están esperando. Capítulo 10. La última pregunta desde las profundidades. La situación de Dennis ya no podía posponerse más. Herrera, junto con la familia y el sacerdote, decidieron ir a la costa donde se hundió el Mavi Umit. Hacía frío. Dennis ni siquiera escuchaba el rugido del viento. Su mirada ya se había perdido entre las olas. Cuando llegamos a la orilla, Dennis habló en voz baja. Aquí vi las estrellas entonces. Su padre miró a su alrededor con asombro. ¿Cómo puedes recordarlo? La respuesta de Dennis fue escalofriante. Porque cuando mueres, lo ves todo con claridad. El investigador Herrera encendió su linterna y se dirigió hacia un punto concreto de la orilla. Dennis se detuvo de repente. Aquí, dijo con voz firme. Salí de aquí. Luego dio unos pasos hacia las olas, y cuando sus pies tocaron el agua, se estremeció. Pero ellos se quedaron dentro. La madre gritó asustada. «¡Denise, vuelve!». El padre corrió y cogió a su hijo en brazos. Denise se retorcía. «¡Dejadme! No me iré sin verlos». Herrera se acercó y le habló con voz suave. «Ahora pueden ser libres». Denise respondió entre sollozos. «No, ellos me conocen». De repente, gritó como si hubiera salido del agua. «¡Alejandro!». Todos nos quedamos paralizados. Denise se arrodilló y las lágrimas brotaron de sus ojos como un torrente. «No cumplí mi promesa», dijo. «Yo, cuando me caí del barco, prometí que pediría ayuda». El viento se intensificó. El sonido de las olas se mezclaba con la voz del niño. El sacerdote comenzó a rezar, pero Dennis negó con la cabeza. «No podré encontrar la paz hasta que ellos salgan del mar». Luego nos miró fijamente y nos hizo una pregunta inesperada. ¿Por qué un alma, una vez salvada, vuelve a ser arrastrada al agua? Nadie supo qué responder. El niño miró al cielo. En ese momento, parecía mirar a través de los ojos de Alejandro. Intentó sonreír, pero en su rostro solo había tristeza. Quizás la segunda vida no sea un regreso prometido, sino completar una muerte inconclusa. Luego se quedó en silencio. Las olas golpeaban suavemente la orilla. La madre abrazó a su hijo con fuerza. «Ahora estás a salvo, ¿verdad?». El mar, mirando al mar oscuro, susurró lentamente. «No estoy seguro». Así, todos contuvimos la respiración al mismo tiempo, porque todos nos dimos cuenta de que la verdadera respuesta todavía estaba bajo el agua. Y quién sabe, tal vez el alma de Dennis estaba siendo llamada de nuevo a esas oscuras profundidades.